pero también es muy importante que a la hora del diseño se contemplen todas las cuestiones fundamentales. Ahora, una vez que tenemos la base de datos, lo más importante de tenerla es poder hacer consultas, poder manipular esos datos para que nos den algún tipo de información válida, útil o concreta que nosotros podamos utilizar. ¿Sí? ¿Me va escuchando bien? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Profe, Lo que vamos a empezar a ver ahora entonces son lenguajes de consulta. Es como que empezamos por la parte fea del lenguaje de consulta para poder entender después el SQL, que se basa totalmente en lo que es álgebra relacional. ¿Sí? Álgebra relacional tiene algunos conceptos que pueden llegar a provocarles dolor de panza porque se acuerdan de álgebra, de análisis matemático, estas cosas, pero no es matemática. Y tiene los conceptos básicos de lo que de lo que es la matemática, porque es álgebra relacional. ¿No? Eh, Fundamentalmente, cuando hablamos de álgebra relacional, lo que estamos hablando es de lenguajes de consulta, ¿sí? Y relacionales porque estamos hablando de modelo relacional. Vamos a ver dos lenguajes de consulta, lo que es el álgebra y lo que es el cálculo relacional, ¿sí? Que tienen diferencias sustanciales, pero que a la larga hacen lo mismo, ¿sí? Lo que hacen es permitir que nosotros podamos recuperar datos, manipularlos, combinarlos, responder a preguntas o a consultas que necesitemos hacer a la base de datos para la toma de decisiones posteriores. Lo que vamos a poder hacer es manipular esos datos que están guardados en nuestra base de datos. ¿Sí? La potencia de estos lenguajes de consulta, de SQL puntualmente, o de todos los lenguajes que están por ahí, viene de la base fuerte que tiene justamente el álgebra relacional, que es lo que el motor o el sistema de gestión de base de datos de alguna manera traduce a cualquiera de las consultas del modelo del SQL. ¿Sí? Nosotros dentro del modelo lo que buscamos es justamente poder, bajo una lógica muy robusta, muy fuerte, que es con mucha base en matemática, lograr operaciones que sean de fácil optimización, que el sistema de gestión de base de datos pueda, al recibirlas, decidir cómo ejecutarla de la manera más eficiente. Incluso ustedes van a ver, ya que hagamos la práctica, tenemos poca práctica de nacional, solamente la semana que viene, van a ver que hay diferentes maneras de hacer lo mismo y fundamentalmente en la elección del cómo va a estar el tema de la optimización, la forma de hacerlo más eficientemente, ocupando menos recursos y demás. ¿Sí? Cuando hablamos de lenguaje de consulta, no estamos hablando de lenguajes de programación. Ni el álgebra relacional, ni el SQL en sí son lenguajes de programación. Tienen muchas similitudes. Se le cortó, profe. Un base de datos, el mismo base de datos, van a tener que programar utilizando justamente programas que profe, leen disculpe. sí. Vuelvo a la parte de por qué los lenguajes no son iguales a los lenguajes de consulta, porque se le cortó desde ahí. Ah, perdón. Sí, lo que les decía es que los lenguajes a veces se confunden pensando que el lenguaje de consulta o el SQL, por ejemplo, es un lenguaje de programación, pero no son lenguajes de programación como tal, solo funcionan, se tienen que leer dentro de otros lenguajes de programación. Ustedes van a utilizar
o sea, Java o algún otro lenguaje para programar después. Pero sí, obviamente los motores sí van a usar directamente cuando ustedes están usando, no sé, pónganse MariaDB o MySQL o cualquier motor de base de datos que nosotros vamos a usar, ahí no van a necesitar lenguajes de programación, solamente los lenguajes de consulta, en este caso sería el SQL, ¿sí? Acá no vamos a hablar de recursividad, de un montón de conceptos que ustedes vieron cuando vieron lenguajes de programación. No quiere decir que después no van a haber consultas, nosotros no vamos a ver consultas recursivas. Después, a la hora de implementar las bases de datos, pueden necesitar implementar rutinas en lenguajes de programación que requieran eh, recursividad o algún otro tipo de operaciones, ¿sí? Bueno, acá lo que les decía antes, vamos a ver dos lenguajes de consulta, fundamentalmente por una base matemática total, están basados justamente en todos los conceptos matemáticos, que son el álgebra relacional y el cálculo relacional. ¿Cómo diferencian entre estos dos? Que vamos a terminar de entenderlo al final, pero fundamentalmente el álgebra relacional es procedimental, hay un procedimiento, un orden en el que se ejecuta cada una de las operaciones dentro de las operaciones del álgebra relacional, y cada una de las consultas está compuesta por un conjunto de operadores. O sea, nosotros vamos a tener operadores, así como en álgebra tenemos la suma, la resta, la división, la multiplicación y demás. En el álgebra relacional tenemos operadores, ¿sí? Los vamos a ir analizando ahora. En cambio, en el cálculo relacional es un lenguaje no procedimental, no hay una estructura que determine cómo se va a ir realizando, no es explícito la forma en que se tiene que ejecutar, sino que es declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo quiero pedir una consulta dentro del cálculo relacional, yo escribo de una forma matemática lo que estoy pidiendo para obtener la respuesta que Pablito, necesito. ahí ya le mandé la lista de lo que tiene que comprar. Traten de silenciar los micrófonos para que no se confundan, que estamos preguntando algo. Fundamentalmente para entender las operaciones del álgebra relacional, esperemos tratar de... Usted puede silenciar todos, profe. Sí, Profe, ya que se frenó también la clase, le puedo... sí, sí. Ay, perdón, te silencié, así que desilenciate. No, sí, le Ay, quería consultar si puede haber una manera de que se acerque al micrófono o alguna configuración que le pueda subir el volumen o algo, ¿o no? En la configuración de entrada del micrófono, en la configuración de audio del Zoom, y ahí subí el volumen del speaker. Y ahí se la escucha más alta a la profe. O sea, más alto a todos. Dale, gracias. ¿eso es algo que lo tienen que hacer ustedes o lo tengo que hacer yo? Usted, profe. Nosotros. Ah, Ah, o ¿O sea, no? yo le subí el volumen de todos. O sea, Ah, perfecto. Se me igual, Ah, sí, yo ahí se le escucha, perfecto. yo estoy casi, si pongo la cámara me van a ver la boca, no me van a ver la cara. Sí, pero si subimos el audio desde el Zoom, se le escucha bien. O sea, es lo mismo. Bueno, esperemos que en la grabación se grabe bien para que después lo puedan repetir, pero ustedes fíjense si lo pueden aumentar al volumen dentro este, de este Zoom, por esto. Bueno, lo que les estaba diciendo es algunas definiciones previas que tenemos que tener en los conceptos como para arrancar con las operaciones ya del álgebra relacional en este caso, es que
Estoy tan cerca de la pantalla que no leo nada, mi pantalla es muy grande. Sí. Dice, en una consulta, se aplicaba un ejemplar de relación, bueno, está, es una corrección. Eh, ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo relacional hablamos que nosotros lo que estamos trabajando es sobre ejemplares de las relaciones, o sea, llámese relaciones a las tablas, ¿cierto? Nosotros estamos hablando sobre ejemplares de esas tablas. Y los ejemplares son lo que contiene esa tabla en un momento determinado, que le llamábamos instantáneas, o los datos que tiene la tabla en un momento determinado, ¿cierto? Nosotros cuando operamos o ejecutamos una consulta sobre una o varias tablas o relaciones, lo que estamos haciendo es aplicar esa consulta sobre un ejemplar de esa relación en un determinado momento, que en un momento, a lo mejor a la semana, se ejecuta exactamente la misma operación y el resultado puede ser diferente porque tiene diferentes datos o volumen de información los ejemplares, ¿sí? Entonces, los ejemplares de las relaciones de entrada son fijos. En el momento que se ejecuta la operación, se congela, no importa que 5 segundos después se inserte un elemento o se borre un elemento, cuando se ejecuta la consulta, es como que se congela y queda fijo. Por otro lado, tanto lo que ingresa en una consulta relacional, de álgebra relacional, como lo que regresa o sale, el resultado que se obtiene de aplicar esa consulta, es otra relación, ¿sí? Ya vamos a ver que hay operaciones unitarias, o sea, que se aplican a una sola relación, y binarias que se aplican a más de una relación. En una o en la otra, el insumo, lo que ingresa, es un ejemplar de una relación en un determinado momento, y lo que resulta o sale como resultado es otro ejemplar de la relación. No necesariamente con los mismos atributos ni con las mismas cantidades de flujo, ¿sí? También acá otro concepto que está marcado es el tema del lenguaje posicional versus el lenguaje nombrado. En álgebra relacional podemos hablar de tanto del lenguaje posicional como el lenguaje nombrado, en SQL también. A lo que nos estamos refiriendo es a tener en cuenta la posición que ocupa el atributo o el campo al que estamos haciendo mención en función al momento en que se definió la relación o la tabla, o al nombre que se le dio a ese atributo en el momento que se utilizó, ¿sí? Ambos tipos de versión, o sea, el tema de usarlos como posicional o como nombrado, son válidos. En el álgebra relacional, por lo general, salvo en algunos casos particulares, utilizamos el posicional por defecto. O sea, hacemos de cuenta que estamos hablando del campo que está en la primera posición, la segunda posición, la tercera posición, salvo que tengamos que comparar algún atributo, para cuyo caso sí se podría llegar a usar el nombre de ese atributo. Estas son aclaraciones nada más, como para que ustedes vayan. Bueno, acá me olvidé de cambiar la tabla. No me hagan caso esta transparencia, porque les cambié, porque me cansé de los marineros y las reservas. Me olvidé de cambiar la presentación. Acá la idea era mostrarles el ejemplar, a ver si se les puedo mostrar de dónde lo tengo, a ver si me dejan compartir pantalla, ¿no? Estoy cambiando todas las tablitas y me olvidé de cambiar esto. Esto que ven en pantalla, cursos 1, curso 2, que no lo utilicé todavía, estudiantes 1 y estudiantes 2, estos son los ejemplares que vamos a utilizar para
ahora, para ir explicando lo que hace cada una de las operaciones. ¿Sí? Como les dije antes, hay operaciones, bueno, hay varias operaciones básicas, hay operaciones adicionales y hay operaciones de agregación que nosotros no damos. Existen, las pueden escuchar o leer sobre ellas, pero nosotros no las damos. Por eso las voy a comentar brevemente, pero no se las damos. Para no extendernos mucho en álgebra relacional, no es que no existan o que no sean importantes. Pues en SQL sí las utilizamos, pero en álgebra relacional no las damos para no demorarnos mucho en la unidad. ¿Sí? Como operaciones básicas tenemos la operación de selección, de protección, de producto cartesiano, producto cruzado, la diferencia, la unión. Y después como operaciones adicionales, la intersección, la junta, la división, el renombrado, que no son esenciales, pero que sí son muy importantes. Vamos a ver otras operaciones que también. Acá no me detengo porque ahora vamos a ir viendo cada una de las operaciones por sí. Otra clasificación que se puede hacer dentro de las operaciones del álgebra relacional es eso que les comenté al principio, de unitarias o binarias. Operaciones unitarias es cuando trabajamos sobre una única tabla, sobre una única relación, por ejemplo, seleccionar, proyectar, renombrar, o operaciones binarias que están trabajando sobre al menos dos relaciones. ¿Sí? Recuerden, lo que ingresa es el ejemplar de las relaciones y el resultado es otro ejemplar de una relación nueva. La asignación, la unión, la intersección, la diferencia, la reunión o junta natural, que este no es el símbolo, pero no encontraba la forma de graficarlo, que ahora en las otras presentaciones están. La reunión natural o junta natural producía el producto cartesiano y la división. No todos los motores de álgebra o de SQL permiten la división, por ejemplo, pero sí existe una forma dentro del álgebra para implementarlo y ahora la vamos a hacer difícil, pero está posible. Operaciones básicas que se utilizan todo el tiempo, la selección, por ejemplo. Y acá les hago un parate como porque es un poco confuso cuando ustedes hablan de, vamos a ver en SQL, cuando decimos select, en SQL no estamos usando selección, sino que estamos usando proyección, que es la siguiente operación que vamos a explicar. ¿Sí? La selección en este caso es como decir, el where es el que pone la condición dentro de la consulta de SQL. Pero bueno, ahora estamos en álgebra y la selección que se utiliza o se representa a través del signo sigma, lo que hace esta operación es precisamente seleccionar el subconjunto de filas de la tabla o de la relación que estamos, el ejemplar de relación que está ingresando, para que satisfagan la condición de selección. ¿Sí? Ustedes van a poner sigma, entre corchetes, la condición de selección, que es una expresión booleana que puede utilizar cualquiera de los operadores matemáticos de comparación o booleanos, o sea, igual, distinto, menor igual, mayor igual, and, or, ¿sí? Cualquier condición de selección que se utilice y la relación o la expresión algebraica que querramos poner entre paréntesis. ¿Sí? Este grafiquito que aparece acá, lo que les está representando es que ustedes, al aplicar la selección, lo que van a hacer es quedarse con las tuplas o las filas que cumplan con esa condición de selección. ¿Sí? A ver, con los ejemplos que cambié y he demostrado antes. Fíjense, en este caso lo que pedimos es quedarnos el ejemplar estudiantes 1, que voy a mostrar en el otro, acá. Fíjense que les puse estudiantes 1 y estudiantes 2. Les puse dos ejemplares de... ¿Alcanzan a ver bien?
Estudiantes 1 tiene un grupo de Sí, 4 profesora. estudiantes, y estudiantes 2 tiene 4 estudiantes, de los cuales se repite solamente uno. Segundo, Carlos Pérez, está en ambas tablas, los otros son diferentes. ¿Sí? Y cursos 1 y cursos 2, que creo que uso solamente cursos 1 hoy, tiene en este caso 3 estudiantes, cursan 3 materias, las materias AM, análisis matemático 1, álgebra y análisis matemático 1, le digo en qué aula está y qué año está cursando. ¿Sí? Son solamente ejemplares que se ingresan acá. Fíjense que en la consulta lo que estamos haciendo es seleccionar todos aquellos estudiantes y estudiantes 1 que estudien sistemas, en este caso, o sea, cuya carrera sea ICI. Acá puse el atributo, estoy comparando, que estoy buscando, con nombrado porque es muy simple. Si yo tuviera muchas cosas que consultar, podría utilizarlo numéricamente, o sea, poniendo el lugar que ocupaba ese atributo, que en este caso sería el cuarto lugar. ¿Sí? ID en el primero, nombre en el segundo, apellido el tercero, carreras el cuarto. ¿Sí? Acá lo estamos poniendo nombrado, no posicional, entonces ponemos carrera igual a ICI. ICI tendría que ponerlo entre comillas, no lo puse para no darlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es el esquema o el resultado, la relación resultante tiene el mismo esquema, o sea, guarda los mismos atributos con los mismos tipos de datos o dominios de cada uno de sus atributos de la relación de entrada, pero es un ejemplar de la relación que se aplica. ¿Sí? En este caso, los 2 estudiantes serían los que se están mostrando. En este otro ejemplo, en el que está abajo, estamos aplicando una proyección, que todavía no vimos, el próximo que vamos a ver, y una selección. O sea, a lo que hicimos antes, le estamos diciendo, mostrame el nombre y apellido. Solamente estamos quedándonos con el nombre y apellido. Ahí ya nos está diciendo un poquito qué es lo que hace justamente la operación de proyección. ¿Sí? Recuerden que, bueno, acá lo que se está queriendo especificar es que la entrada de una operación algebraica puede ser el resultado o salida de otra operación algebraica. Acuérdense de álgebra, justamente las expresiones matemáticas que tenían esa función o esa fortaleza, que ustedes podían tener anidadas un montón de operaciones y ir ejecutándose dentro de un orden lógico, ¿sí? ¿Se acuerdan que la suma y la resta separaban factores y eran los más importantes, teníamos que hacer primero las divisiones, después las multiplicaciones, y eso, ¿sí? Bueno, acá también tenemos ese concepto y también tenemos una lógica que cumplir. Y por lo general lo que usamos es justamente los paréntesis para ayudarnos a determinar cuál es el orden correcto que tenemos que seguir. La proyección, que es otra, o sea, vimos hasta ahora la selección, la proyección que se utiliza con el símbolo I, lo que se pone o se aclara es los campos o los atributos que queremos que se mantengan dentro de la relación o el esquema, no, pero la relación o el ejemplar de relación al que estoy sometiendo a esa operación. ¿Sí? Recuerden que lo que tengo entonces, yo voy a poner entre paréntesis, va a ser la relación o el ejemplar de relación a la que quiero aplicar la proyección, y voy a decirle la lista de atributos que quiero que me mantengan. Entonces me va a mostrar de toda la tabla solamente los atributos que yo estoy aclarando en la lista de atributos. Una aclaración, estas operaciones de consulta no modifican nuestra base de datos.
están trabajando sobre ejemplares de las tablas, y no modifican la base de datos en sí, son simplemente para que nosotros podamos eh, ejecutar o ver a determinadas cuestiones, ¿sí? No estamos modificando en ningún momento la tabla. Acá tenemos, por ejemplo, se borra los atributos que no están en la lista de proyección. Cuando hablamos de que borra los atributos, no los está borrando en la base de datos, sino que él simplemente no los muestra en el resultado. El resultado pasa a ser un ejemplar de relación en el que ya no están los atributos a los que no hago mención. Acá estamos haciendo una proyección donde pedimos nombre, apellido y carrera del ejemplar estudiante 5. ¿Sí? O sea, del momento, el ejemplar tenía esos 4 estudiantes, pero tenía más atributos, más columnas, que en esta proyección no se las estamos pidiendo. Acá podríamos pedir tranquilamente eh, 1, 2 y 3, o 2, 3 y 4, que sería no es 2, 3 y 4, creo que es 2, 3, 5. No, 2, fíjense que el estudiante vive es el atributo 1, posicional 1, nombre es 2, apellido es 3, carreras 4 y fecha de nacimiento es 5. Yo acá, en vez de poner nombre, apellido y carrera, podría poner 2, 3 y 4. Sería exactamente lo mismo. Para facilitarlo y para que se comprenda más fácil, lo dejé así. Bueno, el esquema el resultado tiene los mismos dominios o tipo de datos de los atributos que vienen de la tabla anterior, ¿sí? Nuevamente, esto todo queda en memoria, esto no es que se crea esa nueva tabla, sino que se la utiliza con un fin determinado. En el caso del operador de proyección, lo que hace es eliminar también los atributos duplicados. Entonces, en este, donde me pido que se quede del ejemplar de estudiantes 2 solamente con la carrera, estudiantes 2 tiene 4 ejemplares. Estudiantes 2 es este de abajo. Y tiene 2 alumnos de electromecánica y 2 alumnos de sistema. Como yo le pido que se quede solamente con el atributo carrera, al quedarse con solamente el atributo carrera, no puede repetir 2 bien y 2 ICI. Elimina los que están repetidos y se queda solamente con el sí bien. ¿Se entiende ese concepto? Acá, si bien no estamos creando una base de datos y no necesariamente estamos hablando de un atributo clave y demás, las teclas sí tienen que ser unívocas. No puedo tener tuplas repetidas. Si tuviera tuplas repetidas, las eliminaría, ¿sí? Hasta acá. Estas fueron operaciones, las 2 operaciones más fáciles de álgebra relacional. ¿Se entienden? ¿Quieren que se las explique de otra manera? Está perfecto, profe. ¿Se entiende, profe? Bien. Bueno, ahora vamos a ver operaciones de conjunto que son familiares para ustedes, seguramente, la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos, que tienen una característica particular, que es que necesitan de la unión compatible, ser unión compatible. ¿Qué quiere decir esto? Que las entidades o los ejemplares a los que voy a someter a la unión, a la intersección o a la diferencia, tienen que tener la misma cantidad de atributos o columnas, y a su vez tienen que tener una correspondencia en el tipo de datos que maneje cada una de esas columnas, 1 a 1. O sea, la primera tabla si tiene 5 columnas, la segunda tabla tiene que tener 5 columnas, y si la primera tabla, el atributo de la primera columna es que pónganse entero, en la segunda tabla también tiene que tener 0.
Lógicamente, o sea, si nosotros estamos hablando de distintos ejemplares de la misma entidad, por ejemplo, de estudiantes 1, de estudiantes 2, que son a lo mejor estudiantes que cursaron en el 2024, estudiantes que cursaron a lo mejor en el 2023, son unión compatibles porque tienen la misma cantidad de atributos y a su vez, uno a uno, o sea, el primer atributo de la primera entidad y el primer atributo de la segunda entidad son del mismo tipo de datos, del mismo dominio, el segundo con el segundo de la otra entidad también y demás. Entonces son unión compatibles. Estas operaciones necesitan ser unión compatibles. Por ende, el resultado de esas operaciones nos va a dar una nueva entidad que tiene justamente el mismo esquema que las entidades ingresadas, a menos que las someta a otro tipo de operaciones posteriores a haber hecho la unión, intersección o la intersección. En algunos casos, ya creo que veamos algún ejemplo, se puede forzar la compatibilidad con la unión, o con operaciones, se llama compatibilidad con la unión, pero no necesariamente estoy hablando de unión, puedo hablar de intersección o de diferencia. ¿Sí? El ejemplo de la unión en sí, de dos conjuntos o de dos entidades en este caso, es muy simple de entender. Tenemos estudiantes 1, estudiantes 2, y lo que hacemos simplemente es unir. ¿Se acuerdan que cada una de las tablas tenía 4 atributos? Y el único que yo les comenté que se repetía era el alumno Carlos Pérez de electromecánica. Bueno, en este caso, como estamos uniendo estudiantes 1 y estudiantes 2, Carlos Pérez aparece una única vez. ¿Por qué? Porque al unir los dos ejemplares de estudiantes 1 y estudiantes 2, al haber duplicado dos filas o dos tuplas, elimina una de las dos, sin tener en cuenta cuál, para mostrar así correctamente la tabla. ¿Sí? En el caso de hacer la intersección, es todo lo contrario de la unión, lo que se queda es con aquellas tuplas o filas que están en ambas entidades, en ambos ejemplares. En este caso, como ya dijimos, Carlos Pérez está tanto en estudiantes 1 como en estudiantes 2, entonces es la única tupla que se queda. Y por último, la operación de diferencia o resta de Profe, perdón, ¿podría volver a explicar la intersección? la intersección. Sí, acá lo que estamos haciendo, a ver, voy a mostrar bien. ¿Está? Sí, se ve. Acá están los dos ejemplares. Estudiantes 1, que tiene a Juana, Carlos, Pedro y María, y estudiantes 2, que tiene Carmen, Carlos, Jorge y Karina. Este Carlos y este Carlos es el mismo, ¿sí? Tiene el mismo número de legajo, como lo ven, el mismo nombre, pertenece a la misma carrera, la misma fecha de nacimiento. Una tupla que está en ambos ejemplares. Acuérdense que esto es como una fotografía en un momento determinado. No sé en qué momento, pero en un momento diferente. ¿Sí? Entonces, lo que hace es, en este caso, si yo hago la unión, voy a juntar estos 4 con estos 4, y al estar 2 veces Carlos Pérez, dejo una sola tecla. ¿Sí? Si hago la intersección, es igual que la intersección de conjuntos. Yo lo que quiero es solamente quedarme con aquellos elementos que están en ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces, dejemos de pensarlo como conjuntos y pensemos como ejemplares. Tengo el ejemplar estudiantes 1 y abajo tengo el ejemplar estudiantes 2. Aquellas tuplas que están en ambos ejemplares, esa es la tupla que me va a quedar en el resultado de la intersección de esas dos entidades. ¿Se entiende, Sofía? Pues gracias. A ver,
La diferencia entonces es como acá en los anteriores, en estos dos, fíjense que el orden de la estudiantes 1, estudiantes 2, el orden de los factores, digamos, no va a alterar el resultado. Porque yo puedo hacer estudiantes 1, unión estudiantes 2, o puedo hacer estudiantes 2, unión estudiantes 1, y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Ahí yo le resalto la unión compatible, que espero haya quedado claro, si no lo volvemos a repetir después. En el caso de la diferencia, no es conmutativo, digamos. Estudiantes 1 menos estudiantes 2 no necesariamente es igual a estudiantes 2 menos estudiantes 1. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer acá es a estudiantes 1 sacarle aquellos elementos que están también en estudiantes 2. Que en este caso es sacar solamente la tupla de Carlos Pérez. ¿Se entiende? Si lo hiciera al revés, si tuviera estudiantes 2 menos estudiantes 1, también sacaría solamente la tupla de Carlos Pérez, pero el resultado sería diferente. No sería lo mismo aplicar cualquiera de las dos formas para tener el mismo resultado. ¿Sí? Es el mismo concepto de conjunto. ¿Vieron todos conjuntos? Porque yo estoy dando por sentado que ustedes vieron los conceptos de conjunto en la escuela o en algún momento. Sí, profe, se entiende perfecto. Acá, bueno, acá empezamos, hasta ahora entonces vimos lo que es la selección, lo que es la proyección, lo que es la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos, que necesitaba ser unión compatible o compatibles con la unión, lo pueden encontrar de diferentes formas. Son operaciones que se utilizan mucho, pero ahora vamos a ir, esta operación del producto cartesiano en sí, solo, ustedes no la van a utilizar mucho. Pero sí es importante que la entiendan, porque es como que forma parte de todas las operaciones que vienen después. Una parte o un proceso de la ejecución de otras operaciones más complejas. ¿Sí? Y lo que hace el producto cartesiano, si vieron teoría de conjuntos en la escuela, tenían un conjunto A y un conjunto B, el producto cartesiano es combinar cada elemento del primer conjunto con cada elemento del segundo conjunto. Acá es exactamente lo mismo, pero acá no estamos hablando de conjuntos, sino que estamos hablando de ejemplares de una relación o de una tabla. Ejemplares de un momento determinado de una tabla. En este caso, tenemos, por ejemplo, estudiantes, se combina cada fila de estudiantes 1 con cada una de las filas de curso 1. ¿Sí? Lo que hacemos, me voy a ir de vuelta a acá, estamos hablando, lo voy a buscar un ratito para que no me moleste, estamos hablando de estos dos. Combino estudiantes 1 con cursos 1. Cursos 1 tiene 3 elementos, 3 tuplas o 3 filas. Y estudiantes 1 tiene 4. Tiene Juana Gómez, Carlos Pérez, Pedro Fernández, María Martínez. Bueno, acá al hacer el producto cartesiano entre estudiantes 1 y cursos 1, lo que voy a hacer es combinar uno a uno cada una de esas tuplas. O sea, agarro la tupla de Juana Gómez, la combino con cada una de las tuplas de cursos 1. Después agarro la de Carlos Pérez, la combino con cada tupla de cursos 1. La de Pedro Fernández la combino con cada tupla de cursos 1. Y por último María Martínez y la combino con cada tupla de cursos 1. Sin irme a la otra tabla. Si acá tengo 4 filas y acá tengo 3 filas, y estoy diciendo que voy a combinar estudiantes con cursos, estudiantes 1 con cursos 1, ¿cuántas tuplas, qué cantidad de tuplas o filas me va a quedar al final de aplicar estudiantes 1, producto cartesiano con cursos 1? 12. 12. ¿Por qué? 4 filas por 3 filas, 12 filas resultantes en el caso final del producto cartesiano. Acá lo que hice fue
En esta primer parte está estudiantes 1, repetido 3 veces, y acá están repetidas, está puesto con colorcitos distintos, pero no porque vaya a salir así, sino para que ustedes lo vean. Acá está la combinación con el estudiante de DAJO 30.658 las 4 veces, con el estudiante 52.439 las 4 veces, y con el estudiante 62.456 las 4 veces. Claramente ustedes pueden ver que esta operación por sí sola no tiene mucho sentido ni mucha utilidad, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es una combinación que hace muy extensa el ejemplar resultante, pero que sí tiene mucho sentido para después poder aplicar otras cosas. En este esquema, en este caso, el esquema resultante tiene un campo por cada uno de los campos o atributos de estudiantes 1 y por cada uno de los campos o atributos de cursos de 1. Y en este caso, hereda el título o el nombre que tiene cada uno de esos atributos, ¿sí? Los atributos son heredados. Se puede dar el conflicto, como en este caso, de que estudiantes 1 y curso 1 tienen ID y tienen ID, o sea, tienen el mismo ID, debajo del alumno o el ID del estudiante, tiene el mismo nombre, ¿sí? Entonces lo que se puede hacer es, en las operaciones en general lo renombra solo, pero si nosotros quisiéramos hacerlo nosotros mismos, podemos usar la operación de renombrado, que utiliza este símbolo, poner un nombre al ejemplar temporal, que yo le pongo temp, pero porque me relaciono con temporal, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pueden poner auxiliar, pueden ponerle cursos de estudiante, pueden ponerle el nombre que quieran. Y acá estamos diciendo que el atributo que está en la primera posición del resultado de esta operación, fíjense que acá en esta segunda parte de lo que estaba entre paréntesis, ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Porque yo les estoy mostrando como si ustedes lo vieron. Sí, profe, se ve el cursor. Bien. Entonces, cuando ustedes lo primero que va a hacer esta operación es aplicar el producto cartesiano, el símbolo es la X obviamente, lo que hace es, obtiene esta tabla y después dice, bueno, el primer atributo está en la posición 1, lo voy a llamar a partir de ahora ID1. En vez de llamarse ID, se va a llamar ID1. Y el que está en la sexta posición, que sería este otro ID, lo voy a llamar ID2. ¿Sí? Entonces, el resultado me va a quedar almacenado temporalmente en un ejemplar que se llama temp, que yo lo voy a poder utilizar en otra operación posterior. ¿Entiende? Entonces, el producto cartesiano es una operación que lo que hace es combinar cada una de las tuplas de la primera entidad con cada una de las tuplas de la segunda entidad. Nuevamente, por sí solo, no se suele utilizar indistintamente, ¿sí? Pero sí tiene mucho uso, o el motor de la base de datos aplica prácticamente siempre el producto cartesiano como parte de las operaciones que vamos a ver a partir de ahora. Algunas propiedades, que se acuerden y si no se las voy a comentar. En caso de la unión, intersección y el producto cartesiano, decimos que son conmutativas y asociativas. ¿Qué es esto? Conmutativas, que no importa el orden. Yo puedo poner el ejemplar A primero y el ejemplar B después, o sea, decir A unión B es igual a B unión A. ¿Sí? Y asociativas quiere decir que yo puedo decir A unión B unión C. Y puedo hacer primero B unión C y al resultado de eso unirlo con A. O puedo hacer A unión B y al resultado de eso unirlo con C. ¿Sí? Siempre hablando de A, B y C como si fuesen ejemplares de una relación cualquiera que no nos afecta ahora pensar en cuál es. ¿Sí?
La diferencia, o sea, la resta, no es conmutativa, porque ya vimos, ni asociativa, porque ya vimos que no es lo mismo a restarle B y a B restarle A, ¿sí? A menos que sean dos ejemplares iguales. La intersección no es un operador primitivo, decimos que no es un operador primitivo, ya que se puede expresar mediante la diferencia. La intersección, esta, se puede utilizar, ahora vamos a ver, ya, creo que ya lo vamos a ver, se puede utilizar como una combinación de los otros operadores que vimos hasta ahora. Algunos motores ya lo tienen desarrollado y utilizan la intersección o tienen la operación de intersección como válida, y otros hay que simplificarla completa, como lo vamos a hablar dentro de un ratito. Profe, El caso del renombrado, que ya lo vimos con un ejemplo sin querer antes, cuando teníamos producto cartesiano, es una expresión que se puede determinar como unitaria o porque trabaja sobre una única entidad o sobre un único ejemplar, o ya sea, este E, estamos hablando del ejemplar. E puede ser el resultado de otra operación algebraica o puede ser una sola entidad, ¿sí? Y en el primero yo le estoy diciendo el nombre que lo estoy renombrando a la entidad y cada una de las condiciones o renombrados que voy a tener internamente dentro de esa entidad. El renombrado también puede ser sin cambiar nada dentro de del dominio, de los dominios, sino que yo, supónganse que tengo una entidad que se llama cursos, solamente cursos, y quiero llamarla de otra manera para poder después hacer otra operación, que vamos a ver que tiene una lógica. Entonces yo puedo decir, renombrar a la entidad, al ejemplar curso, como curso 2024 y a la entidad curso como curso 2023. O sea, a la misma entidad puedo renombrarla de diferentes formas, sin haber modificado el nombre o hecho nada dentro de los atributos o las columnas que componen esa entidad, ¿sí? Cuando hablamos de que el renombrado contiene las mismas tuplas del resultado de la entidad que ingresa o del resultado del ejemplar que resulta de la operación que está ahí adentro, ¿no? Y podemos cambiar el nombre de algún atributo o de algún cambio, o podemos cambiar el nombre de la entidad en sí o del resultado, como en el caso acá. Y acá hablamos de, pues yo puedo poner como con el concepto de, de nombrar los campos, de tomar el nombre que tiene el campo o la posición que tiene el campo. Por eso decimos nombre antiguo por un nombre nuevo, o posición que ocupa por el nombre nuevo que le voy a dar. Por eso acá estamos hablando de posición. La posición 1 pasa a llamarse ID1, la posición 6 pasa a llamarse ID2. En este caso, acá traté de mostrarles cómo quedaría el esquema de la nueva relación o la relación resultante de esta operación, el producto cartesiano entre curso 1 y curso 1, sería tem, el nuevo nombre que le asigné, y de 1, lo que acabo de cambiar, que sigue manteniendo el tipo de dato entero, nombre, que sigue siendo string, apellido string, carrera string, fecha de nacimiento date, y de 2, sigue siendo entero, y de m, y de materia del tipo string, y de aula del tipo string, y año del tipo entero. Acá le definí año como del tipo entero porque, para no complicarle, porque puede definir del tipo date y dejar lo que sea solamente el año y no el resto de la fecha, pero no mezclemos en álgebra relacional algo que después vamos a ver en SQL. Y cuando yo digo del tipo entero, también puedo, en la definición del esquema, también puedo decirle
más restricciones. Por ejemplo, si yo hablara de categorías, yo podría decir categorías del tipo entero, pero con la condición de que sean solamente del 1 al 10 o del 1 al 7. No, en álgebra no tiene mucho sentido porque no lo damos. No es que no exista, no lo damos para no demorarnos mucho en la práctica. La operación reunión o junta, así, acá en la presentación recién fue porque salía a decir reunión natural, la operación siguiente, reunión o junta, lo que estamos haciendo, tenemos este elemento o este símbolo, no lo encuentran fácilmente, y tenemos una condición de reunión. Y lo que hace es reunir dos ejemplares de una misma o de diferentes entidades. Acá no hace falta que sean compatibles con la unión, para nada. Si son compatibles con la unión, no importa, se puede aplicar también. Pero lo que se busca es que haya una condición de reunión. Y esa condición de reunión, lo que hace, o el equivalente de esta operación, es haber hecho primero un producto cartesiano, y a ese producto cartesiano haberle aplicado la selección con una condición de reunión. Igual que la selección que vimos, la primera operación donde la seguimos, lo mismo, pero al resultado del producto cartesiano. En este caso, fíjense que estamos haciendo estudiantes 1, reunión con cursos 1, cuya condición de reunión es que el estudiante, la carrera del estudiante sea química y curso, ¿sí? Y como yo estoy haciendo con estudiantes 1 y cursos 1, vamos a irnos al ejemplito, acá tengo cursos 1 y estudiantes 1. Si yo hago que la carrera sea IQ, me voy a quedar solamente con esta tupla combinada con la que corresponda acá, ¿sí? En este caso va a ser el legajo del alumno 62.456. ¿Se entiende? O sea, me quedé solamente con aquella fila de todas estas, solamente aquella que tiene la condición de que el alumno es de IQ. En realidad acá le hice sin querer una operación extra que es una proyección también, pero no importa. El esquema resultante Profe, es el... Sí, ¿no mostraría las tres filas o solo muestra una nomás? O sea, debería mostraría mostrar las tres M1, filas. AM1 y álgebra. Sí, Ah, ok. debería mostrar las tres filas. Lo que pasa es que me puse a cambiar el ejemplo hoy, que les decía Ah, que le ok. saqué marineros y botes, y me equivoqué. Pero acá Dale, dale, debería profe, mostrar gracias. las tres filas. Debería mostrar María Martínez con los tres que estaban en curso. A ver, Dale. Sí, sí, a sí, ver, sí, ahí se entendió. ¿se entendió? O sea, no Sí, los sí, quiero sí, sí, profe. confundir, pero ahí hay un error mío. La operación que yo terminé haciendo es esta. Bueno, esto es lo que deberían haber hecho. Me equivoqué en la... No, no, está bien. Acá deberían aparecer las tres, pero con IQ. ¿Sí? La segunda parte es la que varía, porque está la combinación de los tres. Acá yo dejé solamente el que coincide con el legajo de María Martínez, pero acá no estoy pidiendo eso. Acá estoy pidiendo que la carrera sea IQ. En una junta natural en la que yo pongo junto a reunión natural, es un caso particular del caso anterior, en el que yo pido que por así no hace falta ni siquiera definir el atributo, yo tomo la condición de reunión, es que sea igual, o que se dé la igualdad entre los atributos que se llaman de la misma forma. Entonces vamos acá nosotros tenemos ID e ID. Cuando nosotros hacemos una junta natural,
tomamos id, en este caso porque es el único atributo que tiene el mismo nombre, si tuviéramos más de un atributo con el mismo nombre deberíamos aclarar cuál, y se queda con aquellas tuplas que coinciden los atributos, y ahí ya no pone duplicado el atributo, no hace falta renombrar porque pone una sola vez el atributo porque se supone que ya eliminó el que estaba duplicado. O sea, lo que hizo acá fue agregarle a los datos del estudiante en qué materia está inscrito, en qué aula está cursando y en qué año está cursando. Casualmente o a propósito, dice que cada alumno no tenga más de una materia cursando, porque para mostrarle esto no lo necesitaba generalizar. Nuevamente, el resultado del esquema de la relación o del ejemplar que resulta de aplicar esta operación es, dentro del producto cartesiano, es el mismo que el anterior, pero sin atributos duplicados. O sea, elimina la columna que estaba siendo de punta o de reunión. Esta operación es mucho más usada que las anteriores, pero es como una evolución de las anteriores. Para ver si se entiende un poco más el ejemplo, no lo modifiqué desde antes, así que espero que se vean. Dentro de lo que es reunión o junta natural, tenemos profesores, en este caso hay 3 profesores, departamentos, en este caso 3 departamentos. El atributo de reunión sería depto y código depto. Como deben tener el mismo nombre, primero tenemos que hacer renombrar para que se llamen de la misma manera, y después recién podemos hacer la junta natural. ¿Sí? Y ahí nos queda así, una única vez depto, porque yo ya lo renombré. Aplicar esta operación, profesores, junta natural, depto, departamento, carta, es lo mismo que haber hecho profesores, productos cartesianos con departamentos, lo asignamos a una variable auxiliar, a una auxiliar, o una relación auxiliar 1, a esa relación auxiliar 1 le aplicamos una selección, quedándonos solamente con con las tuplas que cumplan la condición de que el depto y el código depto sea igual, y a ese resultado aplicarle luego una proyección en la cual me quedo solamente con los atributos de gajo, nombre, depto y nombre depto. ¿Sí? Haber hecho esto es lo mismo que haber hecho estas 3 operaciones del álgebra clásica. En general, el álgebra tiene esta posibilidad de hacer siempre, y lógicamente tienen un orden en el que se deben ejecutar de todas maneras. Cuando hablamos de división, hay muchos motores de base de datos no tienen la operación de división, pero todos los motores de base de datos pueden ejecutar las operaciones que vimos hasta ahora. Entonces, una de las formas de resolverlas es decir, bueno, hacemos esta combinación de operaciones complejas que parecen más complejas de lo que realmente son. En esta operación dice, encuentre los marineros que reservaron todos los botes. Vamos a cambiar, por ejemplo. Digamos que A dice tiene 2 campos, X e Y, y que B solo tiene un campo llamado Y. ¿Sí? Decimos que A dividido B va a ser todas aquellas X, tal que existe algún XY que pertenece a A para todo Y que pertenece a B. Lo que hice recién fue leer esta operación. ¿Todos se acuerdan más o menos de lo que significa cada uno de estos simbolitos y cómo se los lee? Esto es álgebra. ¿Sí? Sí, profe, sí. En la parte fea de álgebra si quieren, pero en empírico. O sea, lo que hago es A dividido B va a ser igual. Me voy a quedar solamente con el atributo X o los atributos X,
tal que pertenecen al conjunto XY, hay una combinación XY, ¿No que sería pertenece, existe XY, profe? ¿cómo? ¿No Sí, sería existe XY? existe una combinación XY que pertenece al conjunto A o a la entidad A para toda I que pertenece a B. ¿Eh? No, no, ahora vamos a ver si con el ejemplo lo vemos mejor. Vamos al ejemplo primero y después vuelvo a esta operación que está acá. Acá tenemos, pónganse que esto es X, Y. SNO es X y PNO es Y. ¿Sí? PNO y acá es Y. A ver si me deja subir. Esto es X y esto es Y. Esto es Y. Entonces, si yo hago A con B1, dividido B1, A dividido B1, lo que yo voy a buscar es todas aquellas X, esta columna, tal que las I que tengo en el conjunto, hay una combinación en las que están XY. Yo tengo P2 nada más, ¿sí? Entonces, P2 está con S1, P2 está con S2, P2 está con S3 y P2 está con S4. Entonces, mi resultado me va a dar todas las X, S1, S2, S3 y S4, porque hay una combinación XY que cumplen con las características que vimos antes. ¿Se entendió este ejemplo, esta parte? Acá, de vuelta, estamos hablando de algo de esto. ¿Se borra solo? ¿Va solo? Sí, profe, se entendió. ¿Cómo se borra? ¿Me pueden indicar? Ese PowerPoint, ¿no? Esto es un PowerPoint, pero escribí sobre Ahí cosas. escribió con los cosas del Zoom. Sí, acá tengo el PowerPoint. Ahí está. Bueno, lo que hice acá fue esta operación, ¿sí? Me quedé con todos los X, que hay una combinación XY, tal que Y pertenece al D, estoy dividiendo, ¿sí? De vuelta acá, el Y era solamente P2, entonces me quedé con todos los X, en este caso los S, que tenían una combinación, o sea, S1 con P2, S2 con P2, S3 con P2, S4 con P2. Entonces el resultado de hacer A dividido B1 es este. Si yo hago A dividido B2, ya tengo P2 y P4, me voy a quedar solamente con, fíjense que S1 tiene P2 y tiene P4. Entonces, S1 es una operación que es resultado de la división. S2 tiene solamente P1 y P2 no tiene P4. Entonces S2 no me sirve. S3 tiene solamente P2, no tiene P4, así que no me sirve. Y S4 tiene P2 y tiene P4, entonces sí me sirve. Por eso el resultado de hacer A dividido B2, o sea, el ejemplar A dividido el ejemplar B2, me da S1 y S4. ¿Sí? Y si lo complico más, y lo pongo más elementos, en este caso B3, que tiene P1, P2 y P4, solamente me quedo con S1 porque S1 tiene, vamos, no sé qué cosa será esto, con todos los P. ¿Se entiende el concepto de lo que es la división? Sí, profe. Lo vamos a entender mucho más en la práctica porque aparte hay muchas operaciones que utilizan la división, pero son fáciles de detectar, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene, ¿sí?
Lo que decimos entonces es que la división entre A y B contiene todas las tuplas X, caso de marineros, tal que para cada tupla Y, caso botes, hay una tupla XY que pertenece a un conjunto de valores Y gordos. Esto es equivalente a haber hecho este conjunto de operaciones dentro del álgebra relacional. ¿Cuál es el orden en el que se hace? Fíjense que acá es la proyección de los atributos X de A menos la proyección de estos atributos de la expresión algebraica que está acá adentro. ¿Qué se hace primero? Se hace primero esta proyección, o sea, estamos haciendo la proyección de, de la, de la, de la, de la entidad A, de los atributos X, primero vamos a hacer esto. Una vez que tengamos el resultado de esta operación algebraica, vamos a hacer producto cartesiano con B. Luego vamos a hacer la resta de A. Vamos a terminar quedándonos o proyectando solamente los atributos de X. Y por último, vamos a hacer la diferencia completa. ¿Sí? Todo este conjunto de operaciones equivalen a la división. Disculpen, chicos, la posición que dicen. Acá repasamos gráficamente nada más cada una de las operaciones que vimos. Lo que sería, esto es selección, acá dice restricción, pero es selección, proyección, o sea, selección es quedarnos con las tuplas o las filas que cumplen una determinada condición. Proyección, quedarnos con los atributos o las columnas que marcamos o que proyectamos, una condición. El producto cartesiano es la combinación de dos entre dos ejemplares, la unión, la intersección y la diferencia. La reunión natural es como una ampliación del producto cartesiano, que lo que hace es quedarse solamente con aquellos que cumplen una condición de unión, y la división, que es el ejemplo último que vimos. Dan un segundito que quieren tomarse un recadito, y a ver si tomo algo, porque estaba leyendo. Sí, profe.
chicos. No me estoy sintiendo muy bien, así que les voy a cortar la clase acá. No se asusten por los compañeros que no están. Yo les di la opción de que estaba grabada la clase y hoy como hay paro y es un tema probable que todavía no conocimos, así que nadie está afuera. Pero no me estoy sintiendo muy bien, digo, hasta hoy hace una semana que no quedé. Pero terminamos el lunes, ¿sí? Buen fin de semana y bueno, nos vemos el lunes. No se preocupen. Hasta luego, profe. Bueno, profe, hasta luego. Chao. Buen fin de, profe. Recordings